entonces el título de aquello que considero que Dios nos envía, y es fuerza de voluntad versus dominio propio. Fuerza de voluntad versus dominio propio. Ok, acompáñenme con sus Biblias al libro de Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Si alguien me puede colaborar trayéndoles unas Biblias a ellos, por favor. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Lo tenemos, ¿verdad? Dice la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dice la Escritura que es bueno examinarse si estamos en ¿qué? En la fe. La fe no es algo que yo procuro o consigo en Amazon. La fe es algo que es un don de Dios, ¿verdad? Y dice que es a través de ese don que nosotros podemos llegar a ser salvos. Entonces la Escritura nos anima a que nos examinemos. Allí hay una Biblia para cada uno. Si estamos en la fe. Y dice que nos probemos a nosotros mismos. Y pregunta: ¿o no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos de que estén reprobados? La vida cristiana es un regalo de Dios, pero en el desarrollo de ese regalo, Dios espera hallarnos a cada uno de nosotros aprobados y no reprobados. Y para eso es bueno mirar qué usamos en nuestra vida. Todos conocemos lo que es la fuerza de voluntad, ¿verdad? ¿Alguien me podría dar una opinión de lo que consideran que es la fuerza de voluntad? ¿Sí? Es cuando te propones algo y lo quieres pensar con tu propia fuerza. Ok, muy bien. La definición correcta. Fuerza de voluntad es aquello que cualquier ser humano puede proponerse en sí mismo. No necesita ser hijo de Dios, no necesita ser cristiano. Sencillamente dice: yo me voy a proponer y voy a obtener esto, o voy a dejar esto, ¿verdad? Porque considera, hace una evaluación y dice: eso me conviene, esto no me conviene. Y vemos de que personas logran progresar y obtienen el éxito porque hacen uso de algo que está al alcance de cada ser humano, que se llama fuerza de voluntad. Pero esa fuerza que Dios a cada ser humano le concedió está incompleta en sí misma, porque la Escritura dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos ¿para quién? ¿Para satisfacernos nosotros o para Dios? Dice que lo hagamos para Dios, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago algo, logro algo basado únicamente en esa capacidad genérica que Dios le ha dado a cada ser humano, que se llama fuerza de voluntad, Dios no recibe ninguna gloria, ¿verdad? Porque no es para glorificarlo a Él. De hecho, vemos personas que sin conocer a Dios, si quisiéramos hacer una evaluación en cuanto a prosperidad económica, son más prósperas que muchos hijos de Dios. ¿Cómo lo han logrado? A través de disciplinas, a través de desarrollar buenos hábitos, pero en su fuerza de voluntad. Acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 25, verso 28. Proverbio 25, verso 28. Proverbio 25, verso 28. Dice el verso 28: como ciudad
derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La escritura habla que un hombre que no tiene la capacidad de controlarse a sí mismo es como una ciudad derribada y sin muro. ¿Por qué habla del espíritu? Porque los seres humanos somos seres espirituales antes de ser seres con un cuerpo, somos seres espirituales. Porque nuestro creador es espíritu, nuestra esencia es espiritual también. Por eso dice que aquel hombre o mujer que no tiene la capacidad de controlarse es como una ciudad derribada y sin muro. Y qué importante es que como hombres y mujeres, como jóvenes, como adultos o como ancianos, podamos tener y ejercer esa capacidad de autocontrol o de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no es mala, es algo que Dios ha dispuesto para cada ser humano, creyente o no creyente. No es mala la fuerza de voluntad. De hecho, muchas cosas hemos logrado los que estamos aquí a través de la fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad es un recurso limitado, porque como seres humanos somos limitados. Y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos hacer uso de un recurso mayor. Los problemas suyos y míos, la mayoría de ellos, son por falta de algo que se llama dominio propio. Hay situaciones que con la fuerza de voluntad no es suficiente, no se puede lograr. Hay muchas cosas que logramos, pero muchas otras no las logramos. Pero hay un recurso mayor que se llama dominio propio. Para lo cual quiero que me acompañen a 2 de Timoteo, al capítulo 1, verso 7. Entonces, fuerza de voluntad es el esfuerzo humano por reformarse o por cambiar alguna situación que podemos concluir y decidir, esto me conviene, no me conviene. De hecho, cuando viene un nuevo año, muchas personas hacemos ¿qué? Resoluciones. ¿Qué son resoluciones? Este año sí. Este año me compro la casa, este año me compro el carro, este año tengo más hijos, este año mi matrimonio cambia, este año sí. Y muchas cosas de esas se cumplen, otras no se cumplen. Este año sí bajo de peso, o este año aumento de peso, ¿verdad? Entonces, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué decía el proverbio? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre en cuyo espíritu no tiene rienda, o sea, no tiene capacidad de controlarse. Pero aquí encontramos un recurso mayor. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Son herramientas que Dios le ha dado a la iglesia, no son regalos para todo el mundo. Pero tristemente la iglesia o los hijos de Dios no hacemos uso de esos recursos muchas veces. Simplemente tenemos la teoría, pero una teoría sin aplicación no trae convicción ni produce ningún resultado a favor. Y la escritura dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Y en este tiempo usted halla de que muchas personas creyentes están temerosas. ¿Qué va a pasar? Mi trabajo, ¿qué va a pasar? Mi salud, ¿qué va a pasar con el cambio de gobierno? ¿Qué va a pasar? Hay un espíritu de temor que va contrario a lo que Dios dice que nos dio. Dice que nos dio un espíritu de poder. ¿De poder qué? De poder hacer, de poder cambiar, de poder transformar. O sea, ya tenemos algo sobrenatural en nuestras vidas. No es únicamente nuestra fuerza de voluntad la que podemos usar para que las cosas cambien, sino que hay un recurso superior que se llama el dominio propio. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio.
Acompáñenme en la segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 8. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, el consejo es de que nosotros coloquemos ¿qué? Diligencia, tenemos que ser diligentes. A veces el cristiano dice, Dios va a hacer todo. No, Dios no va a hacer todo. Para eso Dios nos creó a nosotros. Si Dios va a hacer todo, ¿para qué creó al ser humano? Dios creó al ser humano para hacerlo partícipe de su reino. Por eso dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿Y cuál fue el primer versículo que hablamos? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. De lo contrario, están reprobados. Entonces dice, añadid a vuestra fe ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Es necesario conocer la Escritura. ¿Al conocimiento qué? Dominio propio. ¿De qué me sirve saberme la Biblia y no aplicarla? Cabezón espiritual. No quiero. ¿Verdad? Entonces dice, al dominio propio, paciencia. La paciencia es un ¿qué? Un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. A la paciencia, ¿qué le debo de agregar? Piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y en mí y abundan, ¿qué va a pasar? No vamos a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante entonces de que no nos conformemos únicamente con la fuerza de voluntad? Si yo le preguntara, ¿usted tiene fuerza de voluntad? Usted me va a decir, sí, he logrado tantas cosas a través de mi fuerza de voluntad. Fabuloso. Pero la pregunta es, ¿estás usando tu dominio propio? Probablemente ahí sí te demores en responderme y me digas, no mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos de que la vida cristiana está basada en mis capacidades, en lo que yo pueda lograr. Y no es así. Recordemos de que Dios es el creador, nosotros somos sus criaturas, Él es el dueño de todo y nosotros somos ¿qué? Obreros, trabajadores, que nos da el privilegio de que además de trabajadores somos hijos y somos herederos, sí, qué bueno, pero como hijos, Dios no quiere hijos haraganes, Dios quiere hijos comprometidos, que trabajen, que aporten, que edifiquen, que sean de bendición. Por eso tenemos que hacer recurso del espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Porque la fuerza de voluntad sola es egoísta. Yo si lo pude lograr, tú no puedes. A ti te hace falta fuerza de voluntad. ¿No has podido dejar ese vicio? Te hace falta fuerza de voluntad. Yo pude. ¿No pudiste dejar esa relación? Yo pude dejarla. ¿Y vos por qué no vas a poder? ¿Por qué no? Tenés fuerza de voluntad. Pero esos cambios van más allá de la fuerza de voluntad. ¿No has podido dejar ese mal hábito? Te falta fuerza de voluntad. Por eso lo que es para unos fácil, para otros es difícil. Pero qué rico es poder edificar un hogar o vivir en un hogar en que los dos cónyuges se ayudan, reconociendo de que no somos iguales, de que uno tiene debilidades, el otro también, pero el uno tiene fortalezas y el otro también. Entonces, en la debilidad de uno, yo no debo de pararme encima. Yo debo de apoyarme en sus fortalezas, no en su debilidad, porque ya la debilidad la tiene al hombre o a la mujer aplastado por sí solo, porque no tiene ni la fuerza de voluntad y tampoco está haciendo uso de ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio.
Por eso les digo que la mayoría de problemas que enfrentamos es por falta del uso de ese regalo que Dios nos ha dado. Es necesario que nosotros podamos reconocer. A veces nuestros hijos dicen, es que no puedo concentrarme estudiando. ¿Por qué? No tienes fuerza de voluntad. Y a eso súmale que Dios te ha dado un regalo que se llama un espíritu de poder, de dominio propio. Es que no puedo deshacerme de estas deudas. ¿Quién te amarra? Tienes fuerza de voluntad y además súmale que ahora tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es que no puedo educar bien a mis hijos. ¿Qué te lo impide? Tienes el conocimiento y al conocimiento que tienes que agregarle dominio propio. Acabamos de leer, ¿no? A la fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento que le tengo que agregar dominio propio. Si hiciéramos una competencia de quién sabe más Biblia, probablemente saldríamos muchos avergonzados porque aquí hay gente que sabe mucha Biblia. Pero la idea no es cuánta Biblia me sé, sino cuánta Biblia vivo. ¿Verdad? Es preferible que sepa poquita y la esté practicando a que me la sepa toda y no la practique. Porque a la fe tengo que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Por eso es importante que cuando me enojo, ¿qué tengo que hacer? Paciencia. A esos ataques de ira que nos dan a veces, paciencia, control. Para no decir lo que quiero decir, pero que no debo decir. ¿Verdad? Entonces, es bueno que reconozcamos ese recurso entre nosotros como algo poderoso. Mucho se habla en el ámbito cristiano del dominio propio, pero poco carácter vemos de Dios en los hijos de Dios. Y Dios quiere que cada hijo sea formado conforme a la imagen ¿de quién? De Cristo. Que se parezca a ese varón perfecto, no que se parezcan al pastor, no que se parezcan al anciano o al líder de alabanza o al consejero, no, que se parezcan a Cristo. Porque ese es el estándar para cada hijo de Dios, que seamos como Cristo. Como Cristo amó a los creyentes, no, como Cristo amó a la iglesia. Como Dios amó a la humanidad. ¿Y qué hizo? Dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué no puedo mantener mi casa limpia? ¿Qué te lo impide? ¿Por qué no puedo adelgazar? ¿Qué te lo impide? ¿Por qué no puedo lograr más? ¿Qué te lo impide? ¿Por qué no puedo dejar este mal hábito, este vicio? ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? Es fácil echarle la culpa al diablo, ¿no? Es que el diablo me tentó, es que el diablo puede más que yo. Pero Dios te dice hoy, ante todas esas situaciones de aparente fracaso, ¿cómo Dios te ve? Más que vencedor. Por eso no tenemos excusa de pararnos en oración o de postrarnos en oración y decirle, papá, es que no puedo. Y el papá le dice, ¿y por qué no usas lo que te di? ¿Por qué no usas lo que tienes? Es que no puedo. ¿Y por qué no usas lo que tienes? Un día Moisés clamó cuando salían de Egipto y venían los egipcios detrás de él. ¿Y qué hizo Moisés? Ayúdanos. ¿Y qué Dios le dijo? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Moisés no conocía el dominio propio. Nosotros sí. Porque la Escritura dice que a nosotros nos fue dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. A Moisés Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Úsalo. ¿Y qué hizo Moisés? Levantó la vara y se abrió el mar. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo ante una situación difícil? ¿Qué tienes dentro de ti? Dominio propio. Úsalo. Úsalo para que tu situación cambie. Filipenses 4:13. Dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado.
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. A Dios no le importa lo que ya dejaste de hacer. Lo que ya dejaste de hacer, ya no puedes hacer nada, ya lo dejaste de hacer. Porque te justificaste, porque dijiste este pecado es más grande que yo, no tengo la fuerza de voluntad, tengo dominio propio, pero aún el dominio propio no me funciona. Entonces, si llegamos a esa conclusión, a Dios sobre tu pasado no le interesa. Por eso dice la Escritura de que Él vino ¿a qué? A perdonar nuestros pecados. Y dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Aquí el apóstol Pablo dice, una cosa hago, prosigo a la meta. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? A partir de mañana, ¿qué vamos a hacer en nuestros estudios, en nuestro empleo, en nuestro trabajo? ¿Cómo vamos a ver la vida? Frente al gobierno, ¿quedó el candidato que quería o no quedó el que yo quería? ¿Qué va a pasar? ¿Mi vida va a fracasar por eso? No. Tu vida y mi vida no depende de un partido político. La vida de la iglesia tampoco depende de un partido político. Entonces no coloquemos nuestro énfasis y confianza en aquello que realmente no puede producir un cambio en nuestras vidas. Haz uso de tu fuerza de voluntad, que es buena, es un recurso que Dios le dio a cada ser humano, pero haz uso de aquello sobrenatural que te puede ayudar a vencer cualquier situación difícil. Y se llama ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No es una fuerza, es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Entendamos el beneficio de que ante cada impedimento que tenemos acceso a una persona que todo lo puede. Es por eso que la Escritura nos anima y dice, todo lo puedo ¿en qué? En el pastor que me fortalece. Yo no tengo la capacidad de fortalecer a ninguno de ustedes. Yo necesito fortalecerme a mí mismo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Pero dijo, no los dejaré huérfanos. Enviaré ¿a quién? Al Consolador, para que esté con ustedes y les recuerde que todas las cosas que os he hablado. Pero a veces no hacemos uso de esas cosas elementales. La Escritura dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. No pretendamos cambiar circunstancias con circunstancias carnales, porque Dios ha determinado para sus hijos otros recursos. Dice, las armas de ustedes son espirituales. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Entonces decía el apóstol Pablo, ya el pasado es, pero una cosa hago, sigo extendiéndome a lo que está adelante. Hoy tenemos vida, mañana si a Dios le place y es su voluntad nos incluirá también, o si no quizás hoy sea el último día de algunos, pero si mañana Dios quiere prolongar la misericordia, nos va a incluir en sus planes. ¿Qué vamos a hacer? Entonces extendámonos a lo que tenemos delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proverbios 3:5. ¿Cuál es el consejo que Dios nos da entonces? Si solamente estamos haciendo uso de nuestra fuerza de voluntad, el consejo que hoy Dios nos da dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuál es nuestra propia prudencia? Este vicio lo domino yo. Esta relación extramarital la domino yo. Mi esposa no se va a dar cuenta porque yo soy un tigre para tener 2 y 3 mujeres. ¿Verdad? Mentiras. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este año en la empresa es donde mejor lo voy a hacer. Y Dios te dice esto, mañana vienen a pedirte cuentas y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Por eso dice, confía en Jehová, porque Él es el que da el poder para hacer las riquezas.
Por eso dice, fíjate con todo tu corazón, a ciegas, a Dios puedes confiarle cualquier problema. Cosa que no puedes hacer con otro ser humano. A otro ser humano le puedes confiar ciertas cosas, pero no le puedes confiar todo. Porque somos seres humanos que fallamos. Pero a Dios, Dios no falla. Aparentemente puede que Dios se demore porque no responde en el tiempo que queremos. Pero Dios no falla. Apóyate en Él, no en tu propia prudencia, y confía en Jehová de todo tu corazón. Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23. ¿Tenemos? Dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En otras versiones dice dominio propio. La templanza es el dominio propio, la capacidad dada por Dios para poder dominar, para poder determinar, para poder hacer. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre el autocontrol, la fuerza de voluntad y el dominio propio? Que la fuerza de voluntad no incluye la motivación del amor. La fuerza de voluntad, yo lo voy a lograr por encima de quien me toque. Y mucha gente lo logra. Deja malos hábitos, deja malas relaciones, logra éxito, pero no me importa a quién le tenga que pisar la cabeza. Por fuerza de voluntad yo voy a lograr eso. Porque no tiene la motivación del amor. El dominio propio, por ser un recurso de Dios, lo primero que nos lleva a determinar para cambiar una circunstancia es que cada acto nuestro esté basado en el amor. Por eso dice, el fruto del Espíritu, aquel que nos acompaña, aquel que habita entre nosotros, aquel que está en nosotros, su fruto es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia. ¿Cómo puedes tener paz en medio de esta pandemia? Porque dentro de mí habita el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes tener paz en medio de esa enfermedad? En medio de ese cáncer, en medio de ese dolor, ¿cómo puedes tener paz? Porque el Espíritu Santo está en mí. ¿Cómo puedes tener paz en medio de esa crisis económica que no tienes para pagar el mortgage, que no tienes para comer, que no tienes para sustentarte? Porque el Espíritu Santo está en mí. Y el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. La paz que experimenta un hijo de Dios no está basada en las circunstancias. El amor que un hijo de Dios debe de experimentar no debe de estar basado en las circunstancias. El gozo o la alegría que debe de tener un hijo de Dios no debe de estar basado en su economía o en su salud. No. Por eso dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué es lo que nos fortalece en tiempos difíciles? La presencia de Dios, su palabra. Ese poder sobrenatural es lo que nos alienta, lo que nos sustenta. Y concluye el versículo diciendo, contra tales cosas no hay ley. No hay partido político que se suba al gobierno que saque una ley que le diga a usted, prohibido amar. No hay partido político que le llegue a prohibir a usted, no puede vivir alegre. No hay partido político que le pueda prohibir a usted ser paciente. No hay partido político que a usted le prohíba ser noble, bondadoso. No pueden sacar ninguna ley que le impida a usted vivir de esta manera. A usted le podrán imponer otras cosas, pero esto no hay una ley, dice la Escritura, que le pueda a usted impedir vivir de esa manera y hacer uso de un espíritu poderoso.
de amor y de dominio propio. Es por eso que la iglesia tiene que brillar en todo tiempo. Los hijos de Dios debemos de ser luz en todo tiempo. Porque Dios nos ha enseñado un estándar de vida superior. El mundo vive por conveniencias. Nosotros no. Nosotros vivimos motivados por haber recibido un amor que no merecíamos. Dios nos dio un amor incondicional. ¿Cómo Dios quiere que sus hijos amen? Incondicionalmente. ¿Se logra de la noche a la mañana? No. Es un proceso educativo. Como padres tenemos muchas cosas que cambiar. Pero a veces pretendemos de que nuestros hijos que están aprendiendo apenas, ya ellos vivan cosas que nosotros aún no hemos logrado. A nuestros hijos tenemos que enseñarles que hagan uso de la fuerza de voluntad, porque es algo dado a cada ser humano, pero que hagan uso de algo sobrenatural que Dios les ha dado a través de su espíritu, el espíritu de poder, de amor y de dominio. O sea que no más excusas, no puedo estudiar, no me puedo concentrar, no. Dios es un Dios que, ¿de orden o de desorden? Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz o un Dios de guerra. Ambos. ¿Verdad? Pero aún, ambos, pero aún en la guerra manifiesta amor. Porque dice que cada acto de Él es motivado por el amor. De tal manera amó Dios a los judíos, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la fuerza de voluntad es una capacidad humana que tiende a cambiar ciertas cosas, pero no puede cambiar conductas equivocadas del corazón. El único que puede cambiar y transformar un corazón se llama Jesucristo. Acompáñenme en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 17. Dice el verso 17: así todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. De lo que hay es que podemos dar. Entonces eso nos lleva a evaluarnos. ¿Qué tenemos? ¿Fuerza de voluntad o dominio propio? Un árbol bueno no puede dar malos frutos. Así usted se los cuelgue, se van a caer. Y un árbol malo no puede ¿qué? Dar buenos frutos. Entonces, la fuerza de voluntad nos lleva a implementar muchas disciplinas. Pero disciplinas que no están fundamentadas en el amor, no son para la gloria de Dios. Por fuerza de voluntad, yo hago dieta. Por fuerza de voluntad, yo puedo ayunar. Por fuerza de voluntad, yo puedo dejar un vicio, ¿verdad? Pero son cosas que no van a glorificar a Dios porque fue mi fuerza de voluntad y no fue un acto de amor que me llevó a darle gloria a Dios por eso. ¿Qué dice Mateo capítulo 12, verso 33? O hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Usted puede decir, yo soy cristiano hace 25 años, pero la gente no le va a interesar el récord de años que usted lleva asistiendo a una iglesia. A la gente lo que le interesa es cómo usted vive. Usted puede decir, yo soy cristiano hace 30 años, y la gente evalúa su estilo de vida en un mes y dice, definitivamente esto es un árbol malo. ¿Qué es lo que da? ¿Es fruto malo? No tiene fruto bueno. Tiene muchas disciplinas quizás, pero no hay nada que refleje el carácter de Cristo en esa vida. Porque una de las cualidades del carácter de Cristo es el amor,
el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Capítulo 13, verso 44. Dice, además el reino de los cielos es semejante o parecido a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La fuerza de voluntad me lleva a ejercer disciplinas sin propósito para la gloria de Dios. El dominio propio me lleva a cortar de raíz todo aquello que no glorifica a Dios. La fuerza de voluntad me aumenta el ego. Yo lo puedo, tú no pudiste. El dominio propio dice, yo puedo, tú puedes. Porque es algo sobrenatural que hay en nosotros. Entonces, la fuerza de voluntad nos lleva a establecer disciplinas, pero no nos lleva a llamar las cosas por su nombre. La fuerza de voluntad dice, yo puedo tener un mal hábito, pero no es pecado. ¿Verdad? Porque es mi fuerza de voluntad, son mis criterios. No es el estándar de Dios obrando en mi vida. No es el estándar de Dios que me lleva a llamar las cosas por su nombre. Mientras que el dominio propio dice, definitivamente esta debilidad que yo tengo es un pecado y tengo que dejarla. Porque a Dios no le glorifica y a mí no me conviene. Esa es la diferencia entre la fuerza de voluntad y el dominio propio. Haciendo uso de las dos vamos a lograr muchas cosas. Pero ¿cuál está glorificando a Dios? El dominio propio es lo que glorifica a Dios, porque esas disciplinas basadas en el dominio propio, guiadas por el Espíritu Santo, que es esa fuerza, es esa persona en nosotros, es lo que va a hacer que actos de amor sean manifiestos en nuestra vida. Capítulo 15, verso 19. Porque del corazón de los hombres salen ¿qué? Los buenos pensamientos. O los malos. ¿Sí ve que la versión que usted tiene está mala? Porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué salen del corazón de los hombres? Homicidios. Vamos a matar. Adulterios. Vamos a ser infieles. Fornicaciones. Vivamos la vida loca. Hurtos. Todo el mundo roba. ¿Por qué no voy a robar yo? Todo el mundo evade impuestos. ¿Por qué no voy a evadir yo los impuestos? El contador me sugirió que yo podía hacer esto. Es que el contador no es el que le da a usted los estándares. Usted debe vivir por los estándares de su Padre Celestial. Y mucho menos si usted tiene un contador que no es cristiano, no le va a dar buenos consejos. Salen los falsos testimonios. Ese hermanito, esa hermanita, quién sabe qué está haciendo, que está progresando tanto. ¿Verdad? No decimos que está haciendo uso de la fuerza de voluntad o del dominio propio, no, es que quizás está mezclando ya algo a ese negocio que está prosperando tanto, ¿verdad? Salen los falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero hoy nos dicen que si no nos lavamos las manos, ¿nos puede dar qué? Coronavirus. Pero aquí dice, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Qué tan contradictoria es la palabra a los estándares del mundo, ¿verdad? Hoy no nos sentamos a la mesa si no nos hemos lavado las manos 3 y 4 veces. ¿Tiene algo de malo? No. Chévere, higiene, limpieza, muy bueno. Pero ¿qué de tu corazón? ¿Te sientas a la mesa con las manos limpias y con un corazón sucio? Llegas a tu casa a maltratar a tu esposa, a maltratar a tus hijos. Llegas a tu empresa a subyugar a tus empleados, a explotarlos, a no pagarles lo que tienes que pagarles. Entonces, hagamos un balance. Vivimos en un mundo natural. Tenemos que hacer muchas cosas que no están dentro del estándar de Dios. Pero que esas cosas que tenemos que hacer no estén por encima de los estándares de Dios. Lucas capítulo 6, verso 45.
Entonces el dominio propio es lo que nos lleva a arrancar realmente de raíz todo aquello que no conviene. Lucas 6, verso 45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón. Pero acabamos de leer que dentro de los corazones de los hombres que salen malos pensamientos. Pero aquí ya nos encontramos con otro verso que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Ya este hombre no se está apoyando únicamente en la fuerza de voluntad, sino que está haciendo uso del dominio propio, de un espíritu poderoso que lleva amor y que lleva poder y que no contiene temor. Por eso dice, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Primera de Corintios capítulo 9, versos 24 al 27. Dice el verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Cuando hay una competencia, muchos corren, pero ¿cuántos se llevan el premio? Uno solo. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo? En la iglesia, muchos corren, muchos están en un mover, muchos cantan coritos, muchos aplauden, muchos danzan, muchos dicen aleluya, gloria. No se trata de decir aleluya, gloria a Dios, se trata de darle gloria a Dios. Por yo decir gloria a Dios y estoy levantando falso testimonio, Dios se glorifica. Por yo decir gloria a Dios y estoy robando tiempo en mi empresa, Dios se glorifica. Por yo decir gloria a Dios, santo, aleluya, y no pago los impuestos, Dios se glorifica. Por yo decir gloria a Dios y maltrato a mi esposa y a mis hijos, Dios se glorifica. No se trata de decir gloria a Dios, sino de dar gloria a Dios. Que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para honrarlo a Él, para exaltarlo a Él. Por eso el apóstol dice, todos en el estadio corren, pero uno se lleva el premio. Todos tienen fuerza de voluntad, pero ¿cuántos hacen uso del dominio propio? El que haga uso del dominio propio, ese se va a llevar el premio. ¿De qué? De que su corazón pueda ser transformado, de que de su corazón se convierta en un buen tesoro, cuando antes era un mal tesoro. Verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice la escritura, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hoy podemos tener relaciones homosexuales, es lícito. ¿Me conviene? Hoy podemos tener varias esposas. ¿Es el diseño de Dios? ¿Me conviene? Hoy yo puedo evadir impuestos. ¿Me conviene? Entonces evaluemos. ¿Qué usamos? ¿Los estándares del mundo o el estándar de Dios? Dice que los que luchan de todos se abstienen. Todos tenemos aquí luchas, unos en un área, otros en otra. No hay ninguno que se salve. Todos tenemos lucha. La pregunta es, ¿me puedo abstener de eso? ¿O es que yo no puedo vivir sin eso? ¿Qué sería lo que realmente necesitamos para vivir? El poder de Dios. No mi debilidad, no mi vicio. Entonces, el que lucha de todo se abstiene. ¿Cómo Dios quiere que viva usted y yo? En una lucha continua. ¿Verdad? Porque estamos en guerra. Dice el verso 26. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera, ¿qué? Peleo.
Diariamente tenemos una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es su pareja, no son sus hijos, no es el vecino, no es el jefe, no es el hermano, no es la hermana, no es la tía, no es la suegra, no es el suegro. ¿Verdad? Tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿qué? En servidumbre. No, Julio, usted está yéndose al extremo. ¿Cómo yo voy a golpear mi cuerpo y voy a hacerme esclavo? La Biblia dice de que uno es esclavo de lo que se somete. Si usted se somete al pecado, esclavo del pecado. Pero si se somete a Dios, ¿es esclavo de qué? De la justicia. ¿De quién quiere ser esclavo? Pero hay que ponerse el cuerpo, al cuerpo hay que afligirlo. Si no lo aflige usted, se lo va a afligir el diablo. Evalúe qué le conviene a su cuerpo y qué no le conviene. Pero no tome decisiones basadas únicamente en la fuerza de voluntad que tiene. Porque su fuerza de voluntad no siempre le va a dar la gloria a Dios. Pero cuando usted doblegue su cuerpo en servidumbre, ejerciendo el dominio propio, le va a ser fácil dominar cualquier vicio, cualquier mal hábito, cualquier tendencia equivocada. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Decía el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, es colocar mi cuerpo al servicio de Dios. No a través de la fuerza de voluntad, que es un recurso limitado. La fuerza de voluntad es lo que me lleva a mí a implementar resoluciones, dietas, cirugías, cosas, ¿verdad? Eso es mi fuerza de voluntad. Pero el dominio propio me garantiza triunfos superiores a mi fuerza de voluntad. Y es allí donde Dios es honrado y glorificado. ¿Quién fue el hombre más fuerte sobre la tierra? Jesús. ¿Ah? Yes. El hombre más fuerte que ha existido sobre la tierra se llamó Sansón. Los más musculosos que usted ve ahorita no son capaces de derribar un edificio empujando un par de columnas. Y menos ciegos. Sansón ciego dice que estaba atado por sus enemigos y pudo derribar el lugar en donde él estaba. ¿Verdad? ¿Y qué fue el error de Sansón? La falta de fuerza. Tenía exceso de fuerza. Falta de dominio propio. ¿Verdad? Le gustaban las filisteas a Sansón. Entonces, que no nos pase a nosotros lo mismo. Sabemos tanta palabra, tenemos tanta fuerza espiritual, que no sabemos la Biblia, pero nos hace falta ponerla en práctica. Por eso la gente prueba cualquier cantidad de cosas, pastillas, tratamientos, terapias, seminarios. ¿Cómo ejercer autocontrol en su vida? ¿Cómo dominar ese mal hábito? 3 horas, 4 pasos y usted será un hombre de éxito y una mujer de éxito. Y $1,000 la inscripción. Nos gusta todo eso, ¿verdad? Comienza el lunes y termina el viernes, pero igual de fracasado porque eso no le va a funcionar. Pero si hacemos uso del dominio propio, tenemos el éxito garantizado. ¿Por qué? Porque Dios no miente, dice la Escritura. Y fiel es Dios, el que lo prometió, dice la palabra. Entonces, que no seamos de esas personas que hacemos uso únicamente de la fuerza de voluntad. Y por fuerza de voluntad yo entro en esta dieta, entro en esta terapia, me voy a tomar estas pastillas porque esto sí funciona. Le funcionó a la hermanita, le funcionó al hermano, le funcionó al pastor. ¡Wow! Pero es que el pastor no es su estándar, mi hermano. Su estándar es Dios. La palabra que Él ha declarado es su estándar y mi estándar. Acompáñenme a Santiago capítulo 1.
verso del 13 al 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué no usted ha podido dejar esa mala conducta? Porque eso le atrae, porque eso le seduce. ¿Por qué no ha podido dejar ese mal hábito? Porque eso le atrae, eso le seduce. Pero si uno decide, voy a colocar este cuerpecito en servidumbre para la gloria de Dios, Dios dice, te ayudo, hijo, te ayudo, hija, porque quieres agradarme, porque no estás solo, porque yo no te he dado espíritu de fracaso, no te he dado espíritu de temor, te he dado espíritu de amor, de poder y de dominio. Pero hay que poner el cuerpo en servidumbre, mis hermanos. Mientras usted lo consienta, es que no tengo ganas de ir a trabajar. Quédate en la cama durmiendo. La pobreza te va a llegar, la necesidad te va a llegar. ¿Verdad? No se consienta tanto. Exíjase. Si no se exige usted mismo, las circunstancias después le van a exigir a usted y va a ser más doloroso. Entonces, la fuerza de voluntad busca el aplauso de los hombres. El dominio propio busca exaltar a aquel que solo merece gloria y honra. Acompáñenme en Gálatas capítulo 1, verso 10. ¿Tienen? Dice el verso 10. Pues, pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La fuerza de voluntad nos lleva a eso, el aplauso del hombre. Tú sí. Yo sí no he podido, hombre. Que todo el mundo nos admire la fuerza de voluntad que tú tienes, que tú sí. Tú sí, ¿verdad? ¿Y yo por qué no puedo? Porque no quieres. Porque Dios dice que todo lo podemos, ¿en quién? Cristo. En Cristo, que nos fortalece. Segunda de Corintios 10, 18. ¿Ya estamos ahí? Okay. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quién? Dios. ¿Quién es aprobado? Yo sí pude. Porque yo sí tengo fuerza de voluntad. A usted le hace falta mucho, mi hermano. Pero dice que ese no es alabado, sino el que es correcto. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esta semana pude leer de las cosas que le envían a uno. No sé si es una anécdota o es una historia creada. Y hablaban de que había un joven muy bien presentado. Y yo dije, ¿será que están hablando de mí? Pero un joven bien presentado y que tenía muchas buenas cualidades, pero que tenía una debilidad. Y era que no podía controlar su ira, ¿verdad? Pero dice que las cualidades que tenía ese joven era la persona que cualquier persona quisiera trabajar con él porque tenía muy buenas cualidades, pero solamente una, no podía controlar su ira. Y ese joven se estaba quedando solo. Entonces un día el papá, viéndole el problema que tenía su hijo, le dijo, ¿sabes qué, hijo? Toma esta bolsa de clavos
y este martillo. Allá afuera hay un árbol de cedro. Cada vez que te vengan esos ataques de ira y de enojo, saca un clavo y coge el martillo y clávalo en ese árbol y dale tan duro como puedas. Y dice que el muchacho asumió el consejo del padre y así hizo por varios días, ¿verdad? Dice que en un día clavó 37 clavos, en un día. Imagínate cuántos ataques de ira tuvo en un día, que en un día clavó 37 clavos. Y el hombre se enojaba y entonces sacaba el clavo y se iba para el palo y le daba con el martillo y lo clavaba. Y pasando las semanas, cada vez eran menos clavos que el joven clavaba. Menos clavos, menos clavos. Hasta que llegó un momento y le dijo, papá, ya no estoy clavando clavos en el día. Y el papá le dijo, wow, chévere, hijo. ¿Sabes qué vas a hacer ahora? Es correcto. Entonces, ese proceso duró más porque ya el joven no se enojaba. Pero finalmente logró sacar todos los clavos. Y regresó donde el papá, diciéndole, papá, ya saqué todos los clavos. Y el papá le dijo, qué bueno, hijo, ahora acompáñame al árbol. Y el papá le mostró el árbol. Y le dijo, ¿ves ese árbol? Ahora tú ya no tienes mal genio. Ahora ya tú no le metes clavos. Pero ya ese árbol nunca será igual. Porque por tus ataques de ira, mira todos los huecos que hay. ¿Cuántas debilidades tenemos en nuestra vida que por no ejercer control estamos dañando a otros? Y me llamó la atención esa historia, no les digo si eso es algo verdadero o es algo creado, no sé, pero me lo mandaron y me llamó la curiosidad, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a analizarnos de que conductas no corregidas, que no glorifican a Dios, no solamente me están dañando a mí, sino que están dañando a alguien más. Y la invitación que Dios nos hace hoy es de que nosotros podamos hacer un alto en aquellos hábitos, costumbres, emociones no controladas, y que podamos entender de que si no cambiamos la manera en la que estamos enfrentando nuestra vida, seguiremos lastimando a muchas otras personas. Y que aunque pidamos perdón 7 veces al día o 700 veces al día, el perdón lo vamos a recibir, pero el daño quedará causado. Entonces no se trata de pedir solamente el perdón. El perdón restaura, pero las cicatrices quedan. Entonces, que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a nosotros al finalizar este mensaje a corregir esas conductas. Acompáñenme a Tito capítulo 2. Versos 11 y 12. Dice el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado a los que hoy fueron a la iglesia. Ok, porque la gracia de Dios hoy se ha manifestado a todos. Nadie está en desventaja con Dios. Nadie puede decir, es que si yo hubiera tenido 2 padres, es que si la economía mía fuera diferente, yo podría cambiar, si yo fuera a otra universidad, si yo fuera a otro colegio, ¿verdad? Porque dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, a los que están afuera y a los que hoy estamos aquí adentro, enseñándonos que renunciemos a la impiedad. ¿Y a qué? Denme un ejemplo, que yo no sé cuáles son. ¿Qué más? La flojera, la pornografía, la gula, la regula, el chisme. ¿Qué más? Murmuración, queja. Ok. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿vivamos cómo? ¿En qué siglo estamos?
En el siglo XXI, ¿cómo Dios quiere que su iglesia viva? Sobria, justa y piadosamente. Dice la Escritura que no hay razón que digamos que todo tiempo pasado fue mejor. No hay razón que digamos el gobierno que pasó fue mejor. No hay razón. El tiempo que nos tocó vivir es el tiempo que Dios ha determinado para nosotros. Y Dios quiere que aprendamos a vivir con lo que nos venga. ¿Verdad? Y vamos quieta y reposadamente, ¿verdad? Pero tenemos que renunciar a los deseos mundanos. Tenemos que hacer uso del dominio propio para poder decirle no a esa emoción equivocada, no al deseo equivocado, no al impulso equivocado, no al sentir equivocado. Necesitamos usar el dominio propio. Si no lo usamos, seguiremos siendo esclavos de esas emociones, de esos deseos, de esos impulsos, de esos sentidos. Efesios 4:27. Es un versículo bien largo. ¿Quién se lo sabe de memoria? Rápido, aquellos que saben tanta Biblia, díganmelo. 4:27 es larguísimo. Recítemelo. Ni deis lugar al diablo. Larguísimo, ¿no? Ni des lugar, no des oportunidad, no des papaya. No le deis lugar al diablo. Qué papá tan bueno que nos dice cómo solucionar los problemas. No den lugar al diablo. El enemigo se mete y les toma ventaja. No den lugar al diablo. Yo tengo un dolor, pero yo digo, yo me voy a mejorar y después voy al médico. ¿Es correcta esa afirmación? ¿No? ¿Por qué? Porque ya para qué van a ir si es mejor. Ok, uno va al médico, entonces ¿para qué? Para que te ayude. Oh. Hoy muchos están diciendo, cuando yo cambie, yo voy a la iglesia. Cuando yo deje este hábito, yo voy a la iglesia. Cuando cambie esta conducta, yo voy a la iglesia. ¿Tiene sentido eso? No. Venimos a la iglesia porque necesitamos esa ayuda para cambiar las cosas. Entonces es ilógico que yo diga, cuando me sane voy al médico. Cuando yo sea santo voy a la iglesia. Nunca vas a ir, porque aquel que te santifica y te justifica está en la iglesia. Por eso necesito ir a la iglesia para ser justificado, para ser limpiado, para ser ayudado, para ser santificado. Segunda de Corintios 12:9. Me ha dicho, ¿qué me dicen? ¿Bástate qué? Mi gracia. Porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En esa lucha que tienes, en ese mal hábito, en ese mal impulso, en esa mala emoción, en ese vicio, en eso que te seduce, en eso que te atrae, en eso que crees que no es posible salir de allí. Dios te dice, no deis lugar al diablo y bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder es lo que te va a sacar del hueco. No es tu fuerza de voluntad, es el Espíritu que te di, que es de amor, de poder y de dominio propio. Porque por fuerza de voluntad lo has intentado y no has podido. Sigues en lo mismo, luchando en lo mismo y no avanzas. No deis lugar al diablo. Padre, nosotros queremos concluir este tiempo dándote a ti las gracias, el reconocimiento y la exaltación. Sabemos, papá, que tú eres perfecto, pero ese hecho no te da a ti aún los mejores hijos. Estamos en proceso de cambio y de transformación, Padre, pero te damos gracias por la aceptación. Hoy queremos tomar la aceptación que tú nos das no como una justificación para quedarnos iguales,
Hoy queremos tomar esa aceptación que tú nos das como un factor de motivación para cambiar y hacer uso de ese recurso hermoso de la persona del Espíritu Santo que nos da poder, que nos da seguridad, que nos da amor y que nos da dominio propio. Hoy podemos declarar juntamente con Cristo de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por nuestras obras de justicia, sino por tu acto de redención, Señor Jesús. Gracias por estar en este lugar, gracias por hablar a nuestro entendimiento. Reconocemos de que tu palabra tiene el poder para cambiar, para transformar, y que tú tienes el poder para guardarnos sin caída y para restaurar todas las cosas. En ti confiamos y en ti esperamos. Te entregamos nuestra debilidad para que repose sobre ti tu poder, oh Dios. Queremos darte honor y queremos darte gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.